Elena Poniatowska nació en París. Su historia de vida es tan interesante que puede superar a cualquier obra de ficción. Aunque por su nacimiento, porque nació hija de un príncipe heredero de Polonia, podría parecer que su vida iba a transcurrir por determinados derroteros y caminos. Sin embargo, ella es una mujer comprometida a todos los niveles con la sociedad mexicana, donde ha transcurrido la mayor parte de su vida, pero también por extensión comprometida a los muchos problemas del mundo en el que desgraciadamente en este momento vivimos. Elena Poniatowska es periodista, escritora, es autora de numerosas novelas, libros de entrevistas, poesía, ensayo, teatro, con una obra traducida a más de una decena de idiomas y con muchos premios nacionales e internacionales, así como doctorandos en distintas universidades. Para nuestra universidad, para la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, es un honor poder contar con ella a través del hilo telefónico. Bienvenida. Muchas gracias. Pues a mí primero me gustaría comenzar por esa pequeña historia de vida. He empezado diciendo que su historia es tan interesante o más y que supera a cualquier obra de ficción. ¿Podríamos decir que es así? ¿Usted ratificaría lo dicho? Bueno, yo dejé Francia cuando era una niña de 9 años, me vine por Bilbao con mi madre y mi hermana. Mi padre se quedó durante toda la guerra, por cierto que atravesó los Pirineos a pie y lo metieron a la cárcel en Jaca y estuvo allí más de un mes y medio preso y después se fue a alcanzar a De Gaulle en África, al general De Gaulle, y nosotros permanecimos en México porque mi madre se apellida Amor, ese es su apellido de soltera, y decidió que estaríamos mejor, yo creo, en México. Además de que aquí estaba en México su madre y la llamó. Lo que decíamos al principio es que usted, por su nacimiento, tiene un origen aristocrático, que quizá no ha reivindicado nunca este origen, pero es así. Bueno, mi antepasado, pero ya en el siglo XVII, hace más de 300 años, fue rey de Polonia. Se llamó Stanislao Poniatowski y además fue el último rey de Polonia y el que sufrió las particiones de Polonia que hicieron sobre todo Rusia con Catalina la Grande, Austria con María Teresa y luego con Federico, que era Prusia, que ahora es Alemania. Entonces se repartieron el país en 3 ocasiones y dejaron a Polonia pues completamente desahuciada, con una situación aterradora que les iba a costar muchísimos años reponerse. Y Poniatowski fue el rey que estuvo, bueno, aguantándolos a todos, aguantándolos hasta donde pudo, ¿no? Usted, no obstante, después y en la Segunda Guerra Mundial, cuando van a México, ¿México puede considerarse su país de acogida? Sí, porque mi madre era mexicana, de mi madre ya murió y además porque pues yo creo que aquí viví lo más importante de mi vida. México es el país que me ha dado todo, le siento que le debo todo y entonces me considero totalmente mexicana, aunque me da muchísimo gusto regresar a Europa. Soy muy feliz en España, por ejemplo, lo poco que he ido, y muy feliz desde luego pues en Francia, ¿no? Usted es una mujer además que ha viajado a distintos países, que se mueve y se ha movido por el mundo y que además pues estudia y ve y observa lo que tiene alrededor. También hemos dicho que es una mujer comprometida. ¿En qué sentido diría usted que es comprometida? Yo creo que cualquiera que viene de Europa, incluso por más joven que sea, le golpea la pobreza, no solo de México, sino de América Latina. Yo creo que en Europa, en Francia, por ejemplo, jamás había yo visto a niños y a gente descalza, mujeres descalzas con un bebé en la espalda o en el regazo, enredado en un rebozo, y a gente que no se atrevía ni siquiera a levantar los ojos, que caminaba repegada a la pared y descalza. Y yo creo que eso te golpea muchísimo. Bueno, también te golpea lo que es sorprendente, las pirámides de naranjas en las esquinas que puedes comprar y allí mismo te hacen un enorme jugo de naranja
que en la guerra y menos en Francia no se veía, pero sí golpea eso la pobreza y el abismo social, el abismo entre una clase social y otra, ¿no? Y el hecho de que hay un edificio de miles de pisos al lado de un jacal que no entiendes cómo es posible. Por un lado, ese compromiso social, ese compromiso ante la pobreza y ante la desigualdad social, y por otro lado también un compromiso con la mujer, porque usted, y ahora nos empezará a contar cómo empezó a escribir, cómo su vocación de escritora, pero usted ha escrito mucho sobre la mujer, se ha centrado mucho en mujeres muy diferentes a veces. Sí, porque la primera que me llamó muchísimo la atención fue una soldadera. Soldaderas eran en la revolución las mujeres que se decía que, bueno, que seguían a la tropa. Entonces las llamaban colchón de tripas, las llamaban hurgamanderas. Bueno, las palabras con las que las mandan son coscolinas, busconas, son además muy bonitas. Pero estas mujeres, sin ellas simplemente no hay revolución mexicana, porque ellos incluso hasta tenían en la trinchera al hijo del soldado al que seguían, y luego tenían el privilegio de que si su soldado moría, podían cambiar de soldado, cosa que no le sucede a todas las mujeres. Y también le dedica precisamente una de sus novelas, es dedicada a una de estas mujeres que hicieron la Revolución Mexicana, Jesusa Palancares. Sí, a la que la Revolución Mexicana no le dio absolutamente nada a cambio de todo lo que ella hizo y de todo lo que ella significaba, ¿no? De toda su limpieza, ¿no? De toda su inteligencia, una enorme inteligencia, aunque no supiera ni leer ni escribir. También dedica otra novela y plasma la vida en México de una fotógrafa italiana, de Tina Modotti. Ah, sí, Tina Modotti, ella vino a México con un fotógrafo norteamericano, Edward Weston, y vivió en México y aquí, bueno, ya tenía antecedentes porque era italiana, vino escapándose de la pobreza de Italia. En general todos atravesaban, iban a Austria, pero ella quería hacer las Américas y su padre las trajo poco a poco a toda la familia, y ella terminó en México y fue una extraordinaria fotógrafa, y luego participó en la Guerra Civil de España. Le ayudó un médico canadiense, Norman Bethune, que después estuvo en China, un hombre muy extraordinario, le ayudó a hacer transfusiones en el campo mismo de batalla para evitar tantas muertes, y ella todo el tiempo estuvo con ese médico haciendo estas transfusiones que fueron un adelanto en la medicina enorme, ¿no? Doña Elena, hemos dicho que usted, por supuesto, es escritora, pero también es periodista, y además esta faceta de periodista es importante en su obra porque le gusta investigar, entrevistar, y a veces su carácter es precisamente así, periodístico en su forma de escribir. Yo creo que el periodismo, su desventaja es que es tan inmediato, entonces uno tiene que entregar en determinado momento, porque el jefe de redacción está detrás de uno y diciendo solo faltas tú, entonces tienes que terminar, rematar, y muchas veces al día siguiente dices, yo pude hacer mejor esto, si me hubiera dado más tiempo no se me olvida poner lo siguiente. Entonces uno se lamenta muchísimo de todo lo que no pudo hacer, pero fue por falta de tiempo, pero al mismo tiempo tienes una práctica que no estás allí esperando a que se te aparezca una musa o el ángel y se pose en tus hombros para decirte, ándale, escribe. ¿Y desde siempre le gustó escribir? Porque escribe desde muy joven. Desde siempre sí me gusta escribir, pero también me gusta cantar, también me gusta bailar, todo me gusta comer, dormir, todo me gusta, pero sí me gustaba, era más fácil para cualquier mujer. Siempre nos decían que lo mejor era no ser periodista, pero si tú escribías en tu casa podías estar atenta a tus hijos, a la comida, a tu marido, a lo que sucedía dentro de la casa.
También hemos hablado de ese compromiso social que está pues en obras de denuncia como La noche del Tlatelolco o El tren pasa primero, que es una metáfora sobre la vida y también sobre compromisos pues sociales y humanos. Bueno, sí, porque yo tuve una suerte enorme de ir a la cárcel. Y eso sí, para una periodista o para alguien que quiere escribir, ir a la cárcel es lo mejor, porque los presos están siempre buscando un oído, a alguien que los escuche para que cuenten pues su prodigiosa vida de mentiras o su prodigiosa vida de verdades. Es un aprendizaje enorme para un periodista escuchar estas vidas que jamás podrías enterarte ni siquiera si no fuera en la cárcel, porque además están en las situaciones límite. Siempre la gente quiere contarte, quiere justificarse o quiere que sepas lo que sucedió o no. Ese paso por la cárcel entonces también marcó de alguna manera su manera de hacer y su manera de escribir. Pues por lo menos me dio una cantidad de relatos de vida que pues me sirvieron mucho, porque jamás hubiera yo conocido la vida de uno que robaba en un banco, poquito todos los días, pero se llenaba de pastillas para tranquilizarse, o la vida de un homosexual, o la vida de gente que yo no creo que aquí hubieran venido a mi casa a contármelo. La piel del cielo, sin embargo, es una obra quizá diferente. En una de sus metáforas dice, la vida de las estrellas le resultaba más auténtica que la de los hombres. Al igual que los hombres, las estrellas nacían, crecían y morían y tenían una vida propia fascinante. Usted compara en esta metáfora esta evolución estelar y además lo hace de una manera totalmente concreta y científica. Bueno, pero yo tuve una ventaja. Mi hijo, Emanuel Aro Poniatowski, él es físico. Tiene un doctorado en Francia, un doctorado de Estado, aunque es mexicano. Y entonces yo le he oído, lo he escuchado a él y a sus amigos. Y mi esposo, Guillermo Aro, también fue astrofísico. Realmente es el fundador o el que inició la astrofísica, la astronomía moderna en México. Para mí pues era un mundo al que tenía yo acceso más fácilmente que si no los oyera yo en la casa. Y me di cuenta que siempre a los escritores en México se les hace muchísimo caso. Se le pregunta a Carlos Fuentes qué desayunó, cualquier cosa. A los escritores en México se les asedia y se convierten un poco como en guías, pero también hay mucho vedetismo, y eso jamás sucede con los científicos, que se sabe muy poco de ellos. Entonces pensé que padre sería hacer un relato de un científico. Obviamente la astronomía es muy poética, ¿no? De todas las ciencias es la que más nos hace ilusión, como decimos. Desde luego, y además no solamente ilusión, sino aparte de este homenaje pues a su esposo y por supuesto también de alguna manera a su hijo, algo que ha vivido. Usted compara de una manera pues muy real esta vida de las estrellas con la vida del hombre, y una enana blanca, por ejemplo, pues con lo que son vidas intensas aunque pequeñas, o cuando nos habla de Fausta, esa entidad monstruosa que había encontrado entre nube de gas en la nebulosa de Orión, y el personaje además se relaciona muy bien con las estrellas. Sí, bueno, hacer novela, allí todo eso ya es ficción, porque obviamente yo parto solamente de un esposo astrofísico y un hijo físico, pero pues no son ni sus vidas, ¿no? Y otra de sus obras, la historia de Leonora, una mujer comprometida. Sí, Leonora era una mujer que estuvo en España, en Santander, en un asilo para después de la guerra, porque para ella la guerra fue demasiado terrible, y vino a México con otros refugiados surrealistas, y aquí hizo su vida y aquí murió. Y sí tiene una obra considerable, y ella fue siempre muy privada, muy creativa, pero odiaba a los periodistas,
y creo que su personaje es la última surrealista que existía en el mundo, y creo que es un personaje formidable porque era una mujer que nunca se dejó de nadie y que además pues nunca se desmoronó, lo cual sucede fácilmente. Pues usted activa en la política, activa en el compromiso social, pues ojalá que se cumplan sus expectativas. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a usted.